La enorme flota cepriana descendió del hiperespacio en el límite del sistema solar como un enjambre de furiosas avispas metálicas. El almirante Keber, de pie en el puente de su nave insignia, observaba el primitivo planeta azul a través de la ventana con fría satisfacción. Otro mundo atrasado que añadir a la colección del Imperio. Otra especie que se doblegaría ante su poder o se extinguiría. Escanee el sistema, ordenó Kefir a su oficial científico. Una criatura delgada de piel morada y demasiados ojos. Muéstrenme qué patéticas defensas han logrado reunir estos humanos. El oficial científico trabajó en su consola durante varios minutos, con sus múltiples ojos parpadeando confundido. Almirante, los escaneos muestran tecnología mínima. Reactores de fusión básicos, cohetes químicos primitivos y lo que parecen ser sistemas de comunicación cuántica primitivos. Nada que pudiera amenazar ni siquiera a nuestras naves de patrulla más antiguas. Keber asintió con aprobación. El patrón siempre era el mismo. Estas especies jóvenes se creían inteligentes con sus sencillas herramientas, sin darse cuenta de que estaban jugando con juguetes comparados con la tecnología millonaria del Imperio. Su flota de 200 naves podría reducir a polvo todo su planeta sin romper la formación. Abran un canal de comunicación con el planeta, ordenó. Hagámosles la oferta estándar. La pantalla se encendió, mostrando a un humano con uniforme azul oscuro sentado en lo que parecía una simple silla de metal. El humano tenía cabello castaño corto y tranquilos ojos marrones que parecían extrañamente relajados para alguien. Enfrentándose al poder de la galaxia. Imperio, decía una pequeña placa en su uniforme, Capitán Jake Morrison. Saludos, humanos de la Tierra, comenzó Ket con su voz más intimidante. Soy el almirante Kir del Imperio Galáctico Zefrian. Su especie ha sido evaluada. Y se ha descubierto que posee inteligencia básica. Tienen dos opciones. Enviar al gobierno imperial y acepta tu lugar como especie cliente o enfrenta las consecuencias de la resistencia. Tienes una de tus rotaciones planetarias para decidir. El capitán Morrison se reclinó en su silla y se rascó la barbilla pensativo. Vaya, es una gran oferta, almirante. ¿Te importa si pregunto cuántas especies la han aceptado? La pregunta pilló a Ket por sorpresa. La mayoría se rindió de inmediato o empezó a gritar amenazas. Casi 3000 civilizaciones han visto la sabiduría de unirse al Imperio pacíficamente, respondió. Y las que no, ya no existen. Morrison asintió lentamente. Ya veo. Bueno, te agradezco que seas tan franco. Es refrescante. De verdad, la mayoría de los matones intentan embellecerlo. Varios oficiales de Ket hicieron ruidos de asombro ante el insulto casual. El almirante apretó la mandíbula. ¿Te atreves a llamar matones al Imperio Galáctico? Si camina como un pato y grazna, como un pato. Morrison se encogió de hombros. Mire, almirante, estoy seguro de que es un tipo bastante decente que solo hace su trabajo, pero vamos a tener que rechazar su generosa oferta. Los humanos tenemos esa curiosa obsesión por la libertad. Estamos un poco apegados a ella. Entonces usted elige la extinción. Kate levantó la mano para señalar a los oficiales de armas. Servirá de ejemplo para otros que piensen en desafiar al Imperio. Un momento, compañero, dijo Morrison, extendiendo la mano hacia algo fuera de la pantalla. Antes de que se apresure, déjeme mostrarle algo. El humano cogió lo que parecía un simple dispositivo negro, no más grande que su mano. Tenía unos pocos botones y una pequeña pantalla que brillaba con una suave luz azul. Morrison presionó uno de los botones. Al instante, todas las alarmas de la nave insignia Ceprian comenzaron a sonar. Las luces parpadearon y varias consolas chispearon y se apagaron. En la pantalla táctica, aparecieron 3 nuevos contactos justo detrás de la flota imperial. 3 naves humanas, cada una aproximadamente del tamaño de un crucero cepriano, flotaban en el espacio como si siempre hubieran estado allí. ¿Qué es esto?, preguntó Keber, girándose para encarar a su oficial táctico. ¿De dónde salieron esas naves? Las manos del oficial táctico revolotearon sobre sus controles, con una expresión de pánico cada vez mayor. Almirante, no lo sé. No estaban allí hace un momento. Nuestros sensores de largo alcance no muestran nada, pero son claramente visibles en el óptico. La DRA. Lisa Hayes, jefa científica de la flota, salió corriendo de su puesto. Almirante, esto es imposible. Nuestros sensores no detectan señales de energía de esas naves. No hay reactores de fusión, ni núcleos de antimateria, ni generadores de campos cuánticos.
Según nuestros instrumentos, esas naves no deberían poder moverse, y mucho menos aparecer. De la nada, la voz de Morrison llegó a través del canal de comunicación, aún en perfecta calma. Esas son solo algunas de nuestras naves defensivas, almirante. El coraje, la libertad y la independencia. Buenos barcos. Todos. Los construimos nosotros mismos. ¿Cómo? Preguntó el doctor Hayes, inclinándose hacia la pantalla. Nuestros sensores no muestran ninguna fuente de energía. ¿Cómo están siquiera operativos? Morrison sonrió. Bueno, eso es ingeniería humana, Doc. Tendemos a pensar de forma innovadora. Kae recuperó la voz. Sus naves no significan nada. Tenemos 200 naves contra 3. Ríndanse ahora o los destruiremos. No se lo recomiendo, dijo Morrison, con un tono aún amistoso, pero con un dejo de firmeza. Miren, esas 3 naves no son toda nuestra flota de defensa. Son solo lo que enviamos para saludar. Presionó otro botón en su dispositivo. La pantalla táctica explotó con nuevos contactos. Docenas de naves humanas se materializaron alrededor de la flota imperial, por encima, por debajo y se dispersaron por todo el sistema. Cada una apareció sin previo aviso, sin ninguna señal energética detectable ni señal tecnológica que tuviera sentido para la ciencia imperial. «Dulce madre de las estrellas», susurró el oficial táctico. «Hay más de 300». Morrison se levantó y se alisó el uniforme. «Almirante Kefir, quiero agradecerle su visita y su oferta. Siempre es agradable conocer nuevos vecinos, pero como dije, tendremos que declinarla. Tenemos un buen negocio aquí en la Tierra y no estamos realmente interesados en una nueva administración». «Esto es imposible», murmuró la doctora Hayes, mirando fijamente sus instrumentos. «Ninguna de esta tecnología debería funcionar. No hay base teórica para naves que operen sin fuentes de energía detectables». «La teoría está bien, Doc Morrison», respondió, aparentemente habiéndola oído. «Pero, a veces solo hay que ponerse las pilas y hacer que las cosas funcionen. Así es la forma humana». Kefir miró alrededor de su puente, viendo miedo y confusión en cada rostro. En 1000 años de conquista, el imperio nunca se había encontrado con algo así. Naves que aparecían de la nada, tecnología que desafiaba toda la ciencia conocida, y una especie que afrontaba adversidades abrumadoras con una confianza despreocupada. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente. Querer. Morrison pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. «Nada de usted, almirante. Solo queremos que nos dejen en paz. Para vivir nuestras vidas. Pero si desea quedarse y charlar, estaremos encantados de compartir un café y hablar sobre mejores maneras de manejar el primer contacto. Ya sabe, sin todo ese rollo de someterse o morir». La comunicación terminó, dejando a la flota cepriana rodeada de naves humanas imposibles y enfrentándose a una especie que acababa de poner patas arriba toda su comprensión del universo. El Instituto de Ciencia Galáctica bullía de actividad como una tía Gil perturbada. El director Beston paseaba de un lado a otro por el laboratorio principal. Sus antebrazos gesticulaban frenéticamente mientras hablaba con el equipo reunido de las mentes más brillantes del imperio. Los datos grabados del encuentro humano se reproducían en múltiples pantallas por la sala, mostrando la imposible apariencia de naves humanas una y otra vez. «Esto no tiene sentido», murmuró el doctor Kindle por enésima vez, con sus tentáculos envueltos en varios escáneres. «Miren estas lecturas». La salida de energía es 0. El desplazamiento de masa es mínimo. Sin embargo, es evidente que estas naves existen y funcionan. La física superior, DRA. Rmech negó con su cabeza escamosa, frustrada. «He realizado los cálculos 18 veces. Según todas las leyes de la física que conocemos, esas naves deberían desmoronarse en cuanto intenten moverse. No hay fuente de energía, ni generadores de campo estructural, ni compensadores de gravedad». Vex dejó de caminar y se quedó mirando la pantalla más grande, que mostraba un primer plano de una de las naves humanas. La nave parecía simple, casi rudimentaria comparada con los diseños imperiales. Tenía laterales de metal liso, puertos de propulsión básicos y lo que parecían ventanas de un simple material transparente. Sin blindaje exótico, sin escudos de energía, sin sistemas de armas visibles. «¿Hemos intentado contactar con nuestros espías en el espacio humano?», preguntó. La piel del doctor Kindle cambió a un color verde pálido, lo que significaba vergüenza para su especie. «Ese es él».
Problema, Director. No podemos acercarnos a ellos. Todas las ondas furtivas que enviamos desaparecen. No son destruidas, simplemente se van. Y cada vez que intentamos observar sus colonias a distancia, parecen saber que los estamos observando. ¿A qué te refieres con que? No, nos saludan, dijo el Dr. Ramech en voz baja. Los humanos salen de sus edificios y saludan a nuestros drones de observación invisibles. A veces levantan carteles. Mensajes como hola, buen intento y ¿quieres unas galletas? Beck sintió entonces un dolor de cabeza que se le acumulaba entre los ojos. En todos sus años de estudio de la tecnología alienígena, nada había sido menos efectivo. Desde entonces, la ingeniería humana. El Imperio había conquistado especies con tecnología millones de años más avanzada que el aparente nivel de desarrollo de la Tierra. Sin embargo, de alguna manera, estos humanos habían construido naves que ni siquiera sus mejores científicos podían entender. Mientras tanto, en la Tierra, Bobby Clark se limpió la grasa de las manos con un trapo viejo y retrocedió para admirar su última creación. El dispositivo parecía como si alguien hubiera desarmado 3 refrigeradores, 2 lavadoras y un microondas, y luego los hubiera vuelto a armar con los ojos vendados. Cables gruesos serpenteaban entre cajas metálicas y varios componentes parpadeaban con alegres luces de colores. ¿Qué te parece, Amy?, le preguntó a su asistente. Una joven de pelo corto y rojo, con manchas de aceite. Se puso el mono. Amy Rodríguez rodeó la máquina, comprobando las conexiones y asintiendo con aprobación. Se ve bien, Bobby. El estabilizador de flujo cuántico zumba con fuerza, y el ancla de realidad parece sólida. Debería evitar que cualquier visitante no deseado se acerque demasiado a la colonia. Estabilizador de flujo cuántico. Bobby se rió. Amy, eso es solo el aire acondicionado de mi vieja camioneta. Lo soldé al acelerador de partículas que construimos el mes pasado. Sí, pero funciona, ¿verdad? Bobby presionó un gran botón rojo etiquetado como Geo y la máquina cobró vida. Inmediatamente, una suave cúpula azul apareció sobre su pequeño asentamiento, brillando como olas de calor en un día de verano. La cúpula era invisible para la mayoría de los métodos de escaneo, pero impediría la entrada de cualquier cosa sin permiso. Perfecto, dijo Amy, tomando notas en un portapapeles. Eso hace 37 colonias protegidas por nuestra red de defensa básica. ¿Debería empezar a trabajar en la versión avanzada? Mejor usar los planos que dibujé la semana pasada, los del motor de la lavadora y las piezas de la bicicleta. De vuelta en el instituto científico, el Dr. Kindle sufría lo que su especie llamaba una cascada mental, similar a un ataque de nervios. Estaba sentado rodeado de tabletas de datos, resultados de escaneos y modelos teóricos, todos los cuales le decían lo mismo: la tecnología humana no debería funcionar. Director, gritó con voz temblorosa. He encontrado algo interesante en los escaneos profundos. Beck se acercó corriendo, seguido por el resto del equipo de investigación. ¿Qué es? Miren esto. Wendell señaló una lectura de energía compleja en su pantalla. Este es un escaneo de una de sus instalaciones defensivas. ¿Ven este patrón? El patrón parecía el dibujo de una flor hecho por un niño, con líneas onduladas y formas circulares que no tenían sentido matemático. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Bex. Entonces preguntó. No lo sé, admitió Windle. Pero está generando un campo de distorsión de la realidad de clase 7, usando lo que parecen ser electrodomésticos de cocina y repuestos de vehículos primitivos. El Dr. Romemech se acercó. Eso es imposible. Un campo de distorsión de la realidad requiere materia exótica, anclajes dimensionales y al menos 12 tipos diferentes de convertidores de energía. Este escáner no muestra nada de eso. Eso es lo que yo también pensaba, dijo Kindle. Así que realicé un análisis histórico de los patrones de desarrollo humano. Miren esto. Presentó una cronología que mostraba el avance tecnológico humano durante el siglo pasado. En lugar de la progresión lógica y constante que caracterizaba a la mayoría de las especies, el desarrollo humano parecía una serie de saltos aleatorios y laterales. Se saltaron eras tecnológicas enteras. El Dr. Romemech observó, miren, pasaron de los cohetes químicos a la manipulación de la realidad en menos de 50 años. Y lo hicieron sin desarrollar la mitad de las tecnologías necesarias. ¿Cómo es posible? Los tentáculos de Kendle se desplomaron de cansancio. Llevo días haciéndome esa misma pregunta. La única teoría que se me ocurre es que los humanos no siguen nuestra comprensión del desarrollo tecnológico.
Parece que simplemente construyen cosas que funcionan sin importarles si deberían funcionar en la Tierra. Bobby Clark estaba demostrando este mismo principio a un grupo de ingenieros visitantes de otras colonias humanas. Estaba de pie junto a un dispositivo que parecía haber sido ensamblado por alguien que nunca había visto herramientas de ingeniería adecuadas. El secreto, explicó, es no darle demasiadas vueltas. Verás, la mayoría de la gente se deja llevar por la ciencia sofisticada y olvida la regla más importante: si necesitas que algo funcione, haz que funcione. Una de las ingenieras levantó la mano. Pero Bobby, según el manual que leí, ese acoplamiento de potencia debería explotar si lo conectas directamente al generador de gravedad. Debería y hace son dos cosas diferentes, Karen. Bobby respondió con una sonrisa. Llevo 6 meses usando esta configuración y funciona bien. Claro, a veces hace ruidos raros. Y de vez en cuando, todo se vuelve morado durante unos minutos, pero cumple su función, aunque los protocolos de seguridad son más bien sugerencias, terminó Bobby. Mira, si algo va a explotar, explotará tanto si sigues el manual como si no. Mejor intenta primero el enfoque directo. Amy asintió. Bob tiene razón. La semana pasada, arreglé nuestro sintetizador de comida golpeándolo con una llave inglesa y pidiéndole amablemente que funcionara mejor. Ahora hace la mejor pizza del sector. En el Instituto Científico, el director Beston tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Necesitamos observar a estos humanos más de cerca. No con tecnología sigilosa. Claramente, eso no funciona. Necesitamos establecer contacto directo y estudiar sus métodos. Señor, dijo el doctor Kindle con nerviosismo. ¿Y si se niegan a cooperar? Bexon miró los datos imposibles una vez más. Entonces les preguntamos con mucha cortesía, y esperamos que no decidan saludarnos con sus electrodomésticos que distorsionan la realidad. El comandante de flota Zarok se encontraba en el centro de la sala de guerra imperial, rodeado de pantallas holográficas. Se extiende, mostrando la armada más grande jamás reunida en la historia galáctica. 5.000. Naves flotaban en perfecta formación. Cada una era una obra maestra de la ingeniería imperial. Destructores de planetas capaces de partir mundos por la mitad, bombas de realidad capaces de borrar sistemas estelares enteros y escudos que doblaban el espacio mismo para proteger sus naves. Esta es suficiente potencia de fuego para conquistar media galaxia, dijo el almirante Kett, aún con el orgullo herido del primer encuentro. Con los humanos. Seguramente ninguna especie, por muy extraña que sea su tecnología, puede hacer frente a esto. Zarok asintió con gravedad. El propio emperador había ordenado esta demostración de fuerza tras los informes del Instituto Científico sobre la imposible tecnología humana. El plan era simple: abrumar a los humanos con una fuerza tan descomunal que sus misteriosas defensas serían inútiles. Comiencen el salto al espacio humano, ordenó Zarot. La enorme flota activó sus motores hiperespaciales, abriendo agujeros en la realidad misma, mientras viajaban más rápido que la luz hacia la Tierra. Cuando emergieron en el límite del sistema solar, su presencia combinada era como una pequeña luna que aparecía de la nada. Las lecturas de energía de la flota eran tan intensas que interferían con la radiación estelar del Sol local en la Tierra. Pete Johnson estaba cuidando su huerto cuando su vieja radio empezó a hacer ruidos extraños. Pete tenía 63 años, cabello canoso y manos que denotaban 40 años de experiencia arreglando de todo, desde cortadoras de césped hasta motores de naves espaciales. Recientemente había aceptado el puesto de coordinador de mantenimiento para la defensa de la Tierra, principalmente porque nadie más quería encargarse de todo el papeleo. Bueno, vamos, murmuró Pete, limpiándose las manos mientras se acercaba a examinar la radio. El dispositivo emitía un sonido como de abejas enojadas mezclado con estática. Eso no es normal. Tomó su teléfono y llamó al Departamento de Defensa. Hola, Linda. Soy Pete. Mi radio de alerta temprana está fallando otra vez. Quizás quieras comprobar qué pasa arriba. Linda Martínez, la secretaria de Defensa, revisó sus instrumentos desde su oficina en lo que solía ser una escuela secundaria en Ohio. Pete, tenemos 5.000 naves alienígenas justo afuera del sistema. Grandes. Realmente grandes. 5.000. Pete se rascó la barbilla pensativo. Son bastantes. Supongo que todavía están molestos por la última vez. Bueno, mejor activa el sistema de vigilancia vecinal.
El sistema de vigilancia vecinal era el nombre que Pete le daba a la red de dispositivos defensivos que la gente común había construido en su tiempo libre. La mayoría parecían proyectos de feria de ciencias que se habían salido de control, pero funcionaban extraordinariamente bien para mantener alejados a los visitantes no deseados. Pete fue a su garaje y sacó una sábana polvorienta de lo que parecía una combinación entre una radioafición, una lavadora y un pequeño invernadero. Lo había construido hacía 2 años con piezas de su camioneta averiada, algunos componentes viejos de televisión y lo que él llamaba sentido común aplicado. Veamos, murmuró, presionando una serie de botones que había etiquetado con un marcador negro. La máquina cobró vida con un zumbido, e inmediatamente todos los dispositivos similares en la Tierra y las colonias humanas comenzaron a responder. En sótanos, garajes y cobertizos, miles de humanos comunes y corrientes pusieron en marcha sus propios sistemas de defensa caseros en la nave insignia imperial. La DRA. Lisa Hayes miró sus instrumentos con creciente pánico. Comandante, algo está pasando. Las lecturas de energía están aumentando en todo el sistema humano, pero no puedo identificar la fuente. ¿Qué tipo de lecturas de energía?, preguntó Zarok. No lo sé, respondió Hayes con la voz tensa por la frustración. Los patrones no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Es como si estuvieran usando tipos de energía que no existen. Zarok se volvió hacia su oficial de armas. Apunten al tercer planeta. Prepárense para disparar los disruptores de realidad. Sí, señor. El oficial de armas respondió, con las manos sobre los controles. Disruptores de realidad cargándose. Sistemas de puntería activados. Espere, ¿qué ocurre? Señor, nuestras armas no disparan. Los sistemas de puntería indican que están listos. Los niveles de potencia están al máximo, pero no ocurre nada al presionar los controles de activación. La DRA. Hayes levantó la vista de su consola con los ojos muy abiertos. Comandante, estoy detectando anomalías gravitacionales masivas en toda la flota. Nuestras naves se mantienen en su lugar por algún tipo de efecto de campo. Imposible. Nuestros amortiguadores inerciales deberían evitar que cualquier campo externo nos afecte. Eso mismo pensé. Pero mire esto. Hayes transfirió sus lecturas a la pantalla principal. La pantalla mostraba la flota imperial rodeada por una compleja red de energía que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez en la Tierra. La DRA. Susan Witte estaba explicando la situación a un grupo de observadores alienígenas confundidos que habían estado monitoreando las comunicaciones humanas. Susan había sido profesora de física en la escuela secundaria durante 20 años antes de jubilarse para trabajar en aplicaciones prácticas de teorías. Imposibilidades, que era su forma elegante de decir que le gustaba construir cosas que no deberían funcionar, pero que funcionaban de todos modos. Verás, dijo Susan, hablando a su radio CB modificada que de alguna manera llegaba a través del espacio interestelar. El problema con tu enfoque es que intentas resolverlo todo con fuerza bruta. Es como intentar abrir una puerta derribando la pared. Uno de los observadores alienígenas logró establecer comunicación. Pero tus defensas no deberían poder detener nuestras armas. Tenemos tecnología que puede destruir planetas enteros. Oh, estoy segura de que sí, respondió Susan alegremente. Pero no entiendes el punto. No intentamos detener tus armas. Solo les pedimos cortésmente que no funcionen. Eso no tiene sentido. Claro que sí. Verás, la mayoría de la tecnología quiere funcionar correctamente. Tus armas probablemente estén muy bien diseñadas y normalmente sean bastante fiables, pero ahora mismo están en un espacio donde hemos solicitado cortésmente que las acciones violentas se tomen un pequeño descanso. La DRA. Hayes, que estaba escuchando esta conversación, sintió que algo en su mente se rompía un poco. Me estás diciendo que has convencido a nuestras armas de que no disparen pidiéndoles, ¿bien? Bueno, eso es simplificarlo un poco, admitió Susan. También hay algo de manipulación de campos cuánticos, un poco de ajuste de probabilidad y lo que mi abuela solía llamar el poder del pensamiento positivo. Además, la radio del jardín de Pete es muy buena transmitiendo en frecuencias que la mayoría de las máquinas encuentran relajantes. De vuelta en la nave insignia, el comandante Zar estaba descubriendo que la situación era incluso peor de lo que pensaba. No solo sus armas estaban desactivadas y sus naves inmovilizadas, sino que sus tripulaciones comenzaban a informar que sus equipos funcionaban mejor que nunca. Señor, gritó el oficial de ingeniería.
Nuestros sistemas de soporte vital acaban de mejorar su eficiencia en un 30%. La gravedad artificial está funcionando con más fluidez que en años. Y de alguna manera, nuestros sintetizadores de alimentos están produciendo comidas que realmente saben bien. ¿Cómo que saben bien? O sea, realmente bien, señor. Como la mejor comida que he probado. Y la iluminación de toda la nave se ha ajustado a un nivel mucho más agradable. La DRA. Hayes levantó la vista de la consola de nuevo. Su expresión era una mezcla de asombro y terror. Comandante, creo que los humanos están arreglando nuestras naves. ¿Qué están haciendo? Todos los sistemas de la flota funcionan a la perfección. Equipos que llevaban años fallando de repente funcionan a la perfección. Es como si nuestras naves hubieran estado en el mejor taller de la galaxia, en la Tierra. Pete Johnson terminó su trabajo y se sentó en su porche con una cerveza fría. Su radio crepitaba con informes de otros humanos del sistema, todos confirmando que la flota alienígena estaba segura y ya no causaba problemas. Linda, llamó a su supervisor. La situación está controlada. Esos alienígenas probablemente querrán charlar. Quizás quieras enviar a alguien con buenos modales para hablar con ellos. ¿Qué les hiciste a sus naves, Pete? Ah, solo les diste una pequeña puesta a punto, respondió Pete. Es increíble cuánto mejor funcionan las cosas cuando les muestras un poco de amabilidad. Esas naves imperiales están bastante bien construidas. Solo necesitaban que alguien se preocupara por ellas como es debido. Arreglaste 5000 naves de guerra alienígenas. Yo y los vecinos. Sí. No fue mucha molestia. La mayor parte del trabajo consistió en convencer a sus computadoras de que se relajaran un poco y dejaran de intentar ser una amenaza. Resulta que incluso la tecnología alienígena responde bien a un toque suave y un mantenimiento básico. El comandante Tharox estaba sentado en su silla de mando, observando los informes de estado que mostraban que toda su flota funcionaba mejor que el día que salió del astillero. Por primera vez en su carrera militar, no tenía ni idea de qué hacer. Chris Baker se ajustó la corbata y miró su reflejo en el espejo de la pequeña lanzadera mientras se acercaba a la nave insignia imperial. Como jefe diplomático de la Tierra, había manejado muchas situaciones de primer contacto, pero ninguna como esta. Normalmente, los alienígenas no estaban flotando indefensos en el espacio con sus armas desactivadas y sus naves funcionando mejor que nunca. ¿Listo para esto, Danny?, le preguntó Chris a su compañero, un ingeniero flacucho de cabello castaño desordenado y una caja de herramientas que parecía contener media ferretería. Dot. Danny Foster levantó la vista de sus herramientas y sonrió. Listo como nunca, aunque sigo pensando que deberías haber traído a alguien con aspecto más oficial. Solo soy mecánico. Danny, construiste un comunicador más rápido que la luz con piezas de repuesto de un microondas roto. Creo que lo harás bien. La lanzadera atracó con la nave insignia imperial y Chris y Danny fueron escoltados a la sala de conferencias principal por nerviosos guardias alienígenas. La sala era enorme, con una mesa larga con capacidad para 50 seres. El comandante Tharox estaba sentado en un extremo, flanqueado por sus oficiales superiores, mientras que la doctora Lisa Hayes apuntaba a los dos humanos con todos los escáneres del Imperio. Bienvenidos a bordo, dijo Tharok con voz cuidadosamente controlada. Soy el comandante Tharok de la flota imperial. Un placer conocerlo, comandante, respondió Chris, acomodándose en una de las sillas enormes. Soy Chris Baker, EAR. El representante diplomático. Soy Danny Foster, uno de nuestros consultores técnicos. Danny levantó la mano en un gesto amistoso. Hola. Bonita nave la suya. De construcción realmente sólida. Quienquiera que haya construido su motor cuántico sabía lo que hacía. El Dr. Hayes se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Puede identificar nuestra tecnología de motor cuántico? Claro, dijo Danny, sacando un pequeño dispositivo de su caja de herramientas que parecía una radio construida por alguien que nunca antes había visto una radio. Tu nave tiene un buen patrón de resonancia armónica, muy estable. Sin embargo, noté que el campo de contención estaba un poco sobrecalentado, así que lo ajusté mientras atracábamos. Debería funcionar un 15% más eficientemente ahora. Todos los alienígenas en la habitación guardaron silencio absoluto. La DRA. Hayes revisó sus instrumentos frenéticamente. Tiene razón, susurró. La eficiencia del motor cuántico acaba de mejorar exactamente un 14,7%. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Tharok. Dot. Danny se encogió de hombros. Oh, solo le pedí que se calmara un poco.
La mayoría de las máquinas se sobreexcitan cuando se esfuerzan demasiado. Como a las personas, a veces solo necesitas decirles que respiren hondo y se relajen. Le hablaste a nuestro motor cuántico. Bueno, no hablaste exactamente. Más bien le zumbaste. Mira, este pequeño dispositivo traduce las buenas intenciones a frecuencias que las máquinas entienden. Funciona con todo, en realidad. Autos, computadoras, naves espaciales, tostadoras. A la tecnología le gusta estar Appreciado. Chris se aclaró la garganta. Caballeros, quizás deberíamos hablar de por qué están aquí. Comandante, entiendo que su imperio tiene la política de conquistar o destruir a las especies que se niegan a unirse a ustedes. Zarok asintió con rigidez. Es correcto. Sin embargo, su especie ha demostrado ser algo más desafiante de lo previsto. Apreciamos que no nos hayan atacado directamente, dijo Chris diplomáticamente. Aunque debo preguntar, ¿por qué la demostración de fuerza? 5.000 naves parece excesivo para una misión diplomática. Queríamos demostrar la inutilidad de la resistencia, intervino el Dr. Hayes. Su tecnología, aunque inusual, sin duda no puede compararse con el poder combinado de la flota imperial. Danny sacó otro dispositivo de su caja de herramientas. Este parecía una mezcla de aspiradora de mano y control remoto de televisión. Sabe, Doc, creo que puede haber cierta confusión sobre cómo funciona nuestra tecnología. ¿Le importa si le muestro algo? Antes de que nadie pudiera objetar, Danny apuntó el dispositivo a la mesa de conferencias y presionó un botón. La mesa empezó a cambiar de inmediato su superficie, fluyendo como el agua, mientras se adaptaba a una altura más cómoda tanto para humanos como para alienígenas. Las sillas se ajustaron para adaptarse perfectamente a cada especie, y una suave iluminación apareció de la nada para hacer la habitación más agradable. Listo, dijo Danny alegremente. Mucho mejor para conversar. La DRA. Hayes miró sus instrumentos con horror. Eso es imposible. Acabas de realizar una reconstrucción molecular en materiales de grado imperial usando un dispositivo que no muestra ninguna señal energética. ¿Cómo es posible? Bueno, explicó Danny, acomodándose en su nueva y cómoda silla, ahí es donde la mayoría de la gente se confunde. Buscan señales energéticas y fuentes de energía, pero así no es como funciona la tecnología humana. Usamos lo que me gusta llamar determinación aplicada. Determinación aplicada. Zarach repitió. Claro. Verás, cuando realmente necesitas que algo funcione y estás absolutamente decidido a hacerlo realidad, el universo tiende a cooperar. Es como la diferencia entre pedirle amablemente a alguien que te ayude a mover muebles y exigirle que lo haga. Un enfoque da mejores resultados. Chris asintió. Lo que Dan intenta explicar es que los humanos hemos desarrollado tecnología basada en la cooperación, no en la dominación. En lugar de obligar a la materia y la energía a comportarse de ciertas maneras, les pedimos que nos ayuden a resolver problemas. Eso es una completa tontería. El Dr. Hayes protestó, la materia no tiene conciencia. La energía no toma decisiones. No puede simplemente pedirle al universo que coopere. Danny sonrió y sacó su dispositivo más impresionante hasta la fecha. Parecía como si alguien hubiera construido una guitarra con utensilios de cocina y componentes electrónicos. ¿Quieres ver algo realmente genial? Rasgueó el dispositivo suavemente y produjo un sonido como de campanillas de viento mezclado con truenos lejanos. Inmediatamente, todos los dispositivos tecnológicos de la habitación comenzaron a vibrar en armonía. Las luces se volvieron más cálidas. El sistema de reciclaje de aire comenzó a producir una suave brisa que olía a flores frescas. Y las ventanas se ajustaron para mostrar la vista más hermosa de la estrella local. La música ayuda, explicó Danny. A las máquinas les gusta la música, y las máquinas felices funcionan mejor. La DRA. Hayes emitía ahora pequeños gemidos mientras observaba lectura sin sentido. Esto viola todas las leyes de la física existentes. ¿Lo hace?, preguntó Chris. ¿O sigue leyes que la ciencia aún no ha descubierto? Que algo funcione de forma diferente a lo esperado no significa que sea imposible. El comandante Zarach se reclinó en su silla, que había ajustado cuidadosamente, para brindar un mejor soporte a su anatomía particular. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Quieres? Chris parecía genuinamente sorprendido. Nada, en realidad. Nos gustaría ser amigos si es posible. Intercambiar ideas, compartir historias, tal vez enseñarnos mutuamente nuevas formas de ver el universo. Pero si prefieren seguir caminos separados, también está bien.
¿No te interesa unirte al Imperio? No. Particularmente. Tenemos una buena relación con nuestra independencia, pero tampoco nos interesa impedirte hacer lo tuyo en el Imperio, siempre y cuando nos dejes en paz para hacer lo nuestro. Danny terminó de ajustar su dispositivo. Y levantó la vista. Aunque, debo decir, sus naves podrían beneficiarse de un buen mantenimiento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dijo a sus computadoras que estaban haciendo un buen trabajo? No les decimos nada a nuestras computadoras, dijo el doctor ahí débilmente. Están programadas para realizar funciones específicas. Bueno, ahí está tu problema, dijo Danny, sacudiendo la cabeza con tristeza. No me extraña que estén tan estresados. Mire, ¿qué tal si le enseño a su equipo de ingeniería algunas técnicas básicas de mantenimiento? Nada complicado, solo maneras de mantener sus máquinas felices y sanas. Nuestras máquinas no tienen emociones, insistió Zarok. Danny volvió a tocar su dispositivo, y todas las máquinas en la sala parecieron suspirar satisfechas. ¿Está seguro de eso, comandante? Por primera vez en su carrera militar, Zar se sintió genuinamente inseguro sobre algo que siempre había considerado un hecho básico. Mientras observaba la tecnología que claramente disfrutaba, comenzó a preguntarse si quizás el Imperio había estado abordando el concepto de ingeniería desde la dirección equivocada. Quizás, dijo lentamente, podríamos organizarlo. Que algunos de sus asesores técnicos visiten nuestra flota, con fines educativos. Chris sonrió. Creo que se podría organizar. Danny, ¿te importaría darles algunos consejos? Con cariño, respondió Danny, ya buscando otro dispositivo imposible. Esto va a ser divertido. 3 meses después de la primera reunión, la capital imperial lucía muy diferente. Donde antes, relucientes torres de metal y cristal se extendían hacia el cielo formando patrones geométricos perfectos, ahora el edificio parecía más vivo, más acogedor. Jardines crecían en tejados que nunca antes habían visto plantas, y la intensa iluminación artificial había sido reemplazada por un cálido resplandor que hacía que todos se sintieran más a gusto. El emperador Taxelin caminaba por los pasillos de su palacio, maravillado por los cambios. Las paredes mismas parecían más acogedoras, y el sistema de reciclaje de aire zumbaba alegremente mientras funcionaba. Su asesor personal, una criatura nerviosa llamada Beltar, corría a su lado, intentando seguirle el ritmo. Su Majestad, dijo Beltar sin aliento. El Consejo Galáctico espera su discurso. Están ansiosos por saber de la situación humana. El emperador asintió y entró en el gran salón de asambleas, donde representantes de 3000 mundos esperaban para escuchar cómo el Imperio manejaría a estos extraños humanos que habían revolucionado su comprensión de la tecnología. Al tomar su lugar en el podio, Taxelon notó que incluso el micrófono parecía funcionar mejor de lo habitual, produciendo un sonido claro sin la retroalimentación que había plagado las reuniones del Consejo durante siglos. Compañeros del Imperio, comenzó, su voz se transmitía fácilmente por la cámara. Hoy quiero hablar sobre el descubrimiento más significativo en la historia de nuestra civilización. Nos hemos encontrado con una especie que ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de la relación entre la inteligencia y la tecnología. El capitán Hake Morrison estaba sentado en la primera fila, invitado de honor. A su lado estaba Tony Martínez, un ingeniero humano que había pasado el último mes enseñando a los técnicos imperiales lo que él llamaba simpatía mecánica básica. Tony examinaba su tableta, que había empezado a mostrar información en colores alegres y tipografías amigables. Tras solo unos días de interacción humana, los humanos, continuó el emperador, nos han demostrado que la tecnología no es solo una herramienta para controlar, sino un aliado al que respetar. Su enfoque de la ingeniería ha revolucionado todos los aspectos de la infraestructura imperial. La DRA. Mea Kim se levantó de su asiento en la sección científica. Era una de las pocas humanas que había estado estudiando con la comunidad galáctica antes del primer contacto, y se había convertido en una especie de traductora entre los métodos humanos y la ciencia imperial. Su Majestad, dijo. Quizás podría explicarle lo que hemos aprendido de nuestros intercambios técnicos. Por favor, hágalo, doctora. Kim. Mira activó una pantalla holográfica que mostraba comparaciones de la tecnología imperial y humana. Durante el último 1.000.000 de años, el Imperio ha abordado la ingeniería como un proceso para obligar a los materiales y la energía a comportarse de maneras específicas. Esto requiere enormes cantidades de energía y complejos sistemas de control para su mantenimiento. La pantalla mostraba un poder imperial. Cuerpo, un dispositivo masivo. Rodeado de docenas de campos de contención y sistemas de seguridad. Los humanos, en cambio, abordan la tecnología como un esfuerzo colaborativo.
En lugar de forzar la obediencia, fomentan la cooperación. Los resultados hablan por sí solos. La pantalla mostraba un núcleo de energía humano, que parecía construido con piezas de repuesto en su garaje. Sin embargo, las lecturas de salida de energía eran un 30% superiores a las de la versión imperial, prácticamente sin calor residual ni radiación peligrosa. ¿Pero cómo es posible?, preguntó el Dr. Kindle, de la sección de investigación. Nuestro análisis sigue sin mostrar ninguna base teórica para la tecnología humana. Tony Martínez levantó la mano. ¿Le importa si contesto, doctor? El emperador le indicó con un gesto que continuara. Tony se levantó y sacó un dispositivo de su bolsillo que parecía una combinación de calculadora y sándwich. Verán, la cuestión es que ustedes han estado complicando esto mucho más de lo necesario. Pasan tanto tiempo calculando lo que debería suceder que se olvidan de prestar atención a lo que realmente quiere suceder. Presionó un botón en su dispositivo y, de repente, todos los dispositivos tecnológicos del salón de actos empezaron a funcionar con mayor eficiencia. La iluminación se volvió más agradable. El sistema de sonido eliminó todo el ruido de fondo y el control de temperatura se ajustó solo para mantener a todos a una temperatura ideal. La tecnología quiere ayudar a la gente, explicó Tony. Para eso está. Pero cuando la tratas como a un esclavo que necesita ser controlado y dominado, se vuelve irritable y no funciona tan bien. Cuando la tratas como a un compañero que quiere hacer un buen trabajo, suceden cosas increíbles. Desde el fondo del salón, una vocecita se alzó. Disculpen, pero esto no tiene sentido. Todos se giraron para ver a un joven ciudadano imperial apenas lo suficientemente mayor como para estar en el salón. El niño había logrado burlar la seguridad y estaba de pie en la sección de observadores con expresión confusa. ¿Qué no tiene sentido, jovencito?, preguntó el emperador amablemente. Bueno, dijo el niño, si la tecnología quiere ayudar, ¿por qué no le preguntamos qué quiere hacer en lugar de decirle qué queremos que haga? Toda la sala de reuniones quedó en silencio. 3000 de las mentes más avanzadas de la galaxia observaban a un niño que acababa de formular la pregunta más profunda que nadie había oído en siglos. Tony Martínez se echó a reír. Chico, tienes toda la razón. Ese es el secreto. El Dr. Kim asintió lentamente. De la boca de los niños. Hemos estado tan concentrados en controlar la tecnología que nunca se nos ocurrió simplemente pedirle su opinión. Karen Lewis, otra ingeniera humana que había estado trabajando con los astilleros imperiales, se puso de pie. De hecho, así es como desarrollamos la mayoría de nuestros sistemas avanzados. Construimos una estructura básica, explicamos lo que intentamos lograr y luego dejamos que la tecnología sugiera mejoras. ¿Dejas que tus máquinas se rediseñen solas?, preguntó el Dr. Kindle con asombro. ¿Por qué no lo haríamos? Karen respondió, ellos saben mejor que nadie de lo que son capaces. Nuestro trabajo es simplemente guiarlos en la dirección correcta y asegurarnos de que tengan todo lo necesario para hacer su mejor trabajo. El emperador Taxelon observó el salón de actos, los rostros de seres cuya visión del mundo acababa de ser transformada por la simple pregunta de un niño. Creo que es hora de que el imperio establezca nuevas políticas en materia de desarrollo tecnológico. De hoy en adelante, todos los proyectos de ingeniería imperial incorporarán la consulta y la metodología humanas. Su Majestad, susurró con urgencia. La logística sería enorme. Tenemos millones de mundos, miles de millones de instalaciones. Steve Adams, un adolescente que había estado trabajando tranquilamente en su ordenador portátil en un rincón, levantó la vista. En realidad, no es tan difícil como crees. Dame una semana y podré configurar una red de comunicación que permita que todas las máquinas del imperio se comuniquen entre sí. Podrán compartir consejos y ayudarse mutuamente a mejorar. ¿Cómo?, exigió el Dr. Kindle. Steve levantó su computadora, que aparentemente había reconstruido con piezas de repuesto de los propios sistemas del salón de actos. Fácil. Solo usa la capa de espuma cuántica que ya conecta todo. La mayoría de la gente no se da cuenta de que está ahí porque buscan señales complejas, pero si le preguntas a Nusley, el universo está feliz de transmitir mensajes entre amigos. El Dr. Kindle emitió un sonido como el de un globo que se desinfla y se sentó pesadamente en su silla. El emperador sonrió, algo que no había hecho en décadas. Muy bien, señor Adams. Por favor, continúe con su red de comunicación. Y creo que es hora de que el imperio establezca centros permanentes de consulta técnica humana en cada mundo. El capitán Morrison se puso de pie. Su Majestad, sería un honor para nosotros ayudar.
Aunque debo advertirle que, una vez que sus máquinas comiencen a comunicarse entre sí y a compartir ideas, podría sorprenderse de lo que se les ocurra. En este punto, capitán, el emperador respondió, dudo que algo pueda sorprenderme más que descubrir que el secreto para la tecnología avanzada consiste simplemente en ser amable con ella. Mientras la asamblea se dispersaba, los seres de la sala ya sacaban sus dispositivos personales y probaban la sugerencia de Tony de preguntarles qué querían hacer. Los resultados fueron inmediatos y notables. Los comunicadores empezaron a funcionar con mayor claridad. Las tabletas empezaron a mostrar la información de forma más útil, e incluso las herramientas más sencillas y los kits de mantenimiento parecían realizar sus funciones con renovado entusiasmo. La era de la tecnología imperial con influencia humana había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En talleres y laboratorios de 3000 mundos, los ingenieros aprendían que a veces la solución más sofisticada era simplemente tratar sus herramientas con amabilidad y respeto. Y en respuesta, la tecnología que había funcionado adecuadamente durante millones de años de repente empezó a funcionar con un nivel de eficiencia y creatividad que nadie creía posible. Los humanos le habían enseñado al mayor imperio de la galaxia que la tecnología más avanzada de todas consistía simplemente en preocuparse por las cosas con las que se trabajaba. Y a cambio, habían ganado no súbditos ni aliados, sino amigos. Entre las estrellas que estaban ansiosas por aprender nuevas formas de construir un mejor universo juntos.